Buenas tardes, doctor. Buenas Vamos tardes. a ver las consideraciones específicas cuando tratamos de pacientes con enfermedades metabólicas, como es la diabetes mellitus. Cuando nosotros hablamos de diabetes mellitus, en la antigüedad, el hombre antiguo tenía que hacer por sí solo conseguirse sus alimentos a través de cazar, ¿no? Y a veces había temporadas que no lograba cazar. Por lo tanto, en la evolución han logrado, han logrado que algunas células que puedan actuar como un reservorio. En la actualidad, nosotros vemos que eso no sucede ahora, ¿no? Ahora te vas a la casa, tienes la comida en abundancia, entonces el cuerpo sigue teniendo ese efecto de ahorrar y ahorrar. Y eso es malo, es deleterio cuando es en exceso. En Harrison, ¿no? Nos dice que para el 2035, más o menos el 37% de la población mundial va a padecer de la diabetes mellitus. O sea, es bastante. Actualmente, ¿no? En las revistas del 2020, ¿no? El 87% de los pacientes que tienen diabetes mellitus viven en países con baja economía. Por lo tanto, la baja economía en nuestro medio, la mayoría hace baja economía y el consumo es de carbohidratos. Y ustedes saben que a través de la fisiología de los carbohidratos, las grasas, las proteínas, ¿no? Tiene importancia, ¿no? Trabajar en el sistema metabólico a través del hígado, del páncreas y de la tiroides. En otras palabras, con un diabético siempre te vas a encontrar. Por eso es importante el tema. Además, en anestesiología, la mayoría de nuestros pacientes no son controlados. Incluso hay colegas médicos, ¿no? Que padecen de esta enfermedad y nunca han previsto. Personal de salud, sala de operaciones, también hay bastante este problema de diabetes. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ya están en la fase terminal. Por lo tanto, en la regulación, ¿no? Vamos a integrar todos estos conocimientos. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica sistémica. Falta absoluta o relativa de insulina. La regulación es anormal de la glicemia. Por eso es que hablamos de glucosa, ¿no? Que puede subir o puede bajar. Y esto va a deteriorar los órganos. Entonces pasamos a morbimortalidad perioperatoria. Paciente con diabetes mellitus que no es controlado, ¿no? Se hace la interconsulta endocrinología y endocrinología puede dar el pase para que este paciente pueda operarse. Cuando hablamos de fisiología, en la regulación, vamos a integrar todos estos conocimientos. Podemos ver este esquema. ¿No? Podemos ver este esquema. Tenemos que la glucosa, ¿no? Puede ir bajando. Un ejemplo de esto es el ayuno. Una glucosa baja, menos de 60 milímetros por decilitro, va a ser un estímulo directo para que las células alfa vayan a dejar de estimular, ¿no? A las células beta. Entonces, las células alfa y las células beta, estas van a estimular a la médula suprarrenal, ¿no? Al sistema, y nos va a dar una liberación de adrenalina. A nivel central va a hacer que se libere, ¿no? La hormona de crecimiento, CRH, y finalmente nos va a dar la hormona ACTH, que va a ir a la corteza de la glándula suprarrenal y me va a terminar también liberando adrenalina. A su vez va a estimular a las células alfa,
a las células alfa, y las células alfa van a terminar liberando glucagón. Y va a inhibir a las células beta, bien, ya tengo glucagón. ¿Qué era lo más importante? Se va a liberar hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, si vamos a ver que se libera adrenalina, ¿no? Aquí además se va a liberar hormonas tiroideas, lo que a veces va a ser el final, ¿no? Que es de estos niveles bajos, ¿no? Normalizarse o aumentar. Y eso va a ser gracias al cortisol, a la hormona del crecimiento, a la adrenalina, al glucagón, ¿no? Obviamente, a las hormonas tiroideas. Si nosotros vemos este segundo cuadro, cuando tengo niveles de glicemia altos, por encima de los 90 milímetros por decilitro, ¿no? Estos 90, arriba de los 70, ya se va a liberar insulina. Y cuando libera insulina, este estímulo, ¿no? Va a ver a la célula beta, va a inhibir a la célula alfa. Y entonces, ¿no? Va a inhibir a la médula suprarrenal. Va a inhibir a la formación de adrenalina. Por lo tanto, las células alfa, de ser inhibida, vamos a ver también la inhibición en las células, ¿no? De estas alfa. Entonces, si va a dejar de ser estas inhibiciones, vamos a ver que va a haber una disminución del glucagón, ¿no? Entonces, voy a disminuir los niveles de ACTH y, por lo tanto, los niveles de cortisol. Los niveles de la hormona de crecimiento y los niveles de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, las células beta son las que van a liberar insulina. Altos niveles de glicemia hacen que se libere insulina. Esta insulina ahora va a normalizarse o va a intentar bajar los niveles de glucosa y por lo tanto nuevamente se va a cumplir el ciclo, ¿no? Cuando hay menos glucosa o cuando hay más glucosa. Hablamos de la normalidad. Si nosotros vemos ya trastornos, la fisiopatología de la diabetes mellitus, vamos a ver el déficit de insulina. ¿Qué va a pasar en los islotes de Langerhans? Las células alfa producen exceso de glucagón y las células beta producen menos insulina. El exceso de glucagón, ¿no? Vamos a tener la hiperglucemia y el hígado a la producción excesiva de glucosa. Y a nivel muscular, ¿no? La resistencia a la insulina, menos captación de glucosa. Entonces, hacemos causas de insuficiencia de insulínica en la hiposecreción pancreática, en la fibrosis quística, en la pancreatitis crónica, en la hemocromatosis y también la intolerancia a la glucosa, los feocromocitomas, el glucagonoma, la tirotoxicosis y las acromegalias. Viendo ya el tratamiento, la farmacología, nosotros vamos a tener en cuenta de la farmacología, ¿no? Tenemos acá la liberación de insulina, ¿no? Ustedes tienen conocimiento de la acción rápida, la acción intermedia y la acción lenta. Así también, ¿no? También tenemos la ascarabosa, ¿no? Y los inhibidores de CCGT2, la dapagliflozina, ¿no? Estos son los que van a disminuir la absorción. Así también tenemos los análogos de la incretina y la inhibición de la DPP4, ¿no? Aumentan la función y aumentan la liberación. En las sulfonilurias, ¿no? Las glitazonas,
disminuyen la función por inhibición del potasio. O sea, va a haber un aumento de liberación. Estos son los fármacos que van a aumentar la secreción, ¿no? Y va a haber aumento de la sensibilidad. La carabosa, los análogos de la incretina, ¿no? Y también vamos a tener las biguanidas, ¿no? Ya eso es en farmacología que tenemos que ver. Las sulfonilurias, los secretágogos, ¿no? ¿Qué consideraciones anestésicas vamos a tener en la diabetes mellitus? Corregir la cetoacidosis diabética, por lo tanto, la corrección del coma hiperosmolar no cetónico hiperglucémico. Segundo lugar, ¿no? Primero, la intervención quirúrgica. Tercero, la glicemia de 120 a 200 miligramos por decilitro. Y tercero, A, prevenir las complicaciones sin inducir en la hipoglicemia. Y 3B, retirar las fluorinurias 24 horas antes. Entonces, esa consideración de anestesia en pacientes con diabetes mellitus. Otras consideraciones, el tratamiento con metformina, la tiazolidinidionas, ascarbosa, podemos retirar, suspender hasta que se le permita vía oral al paciente. Y en el 3D, la diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina, en cirugías menores el paciente puede recibir toda la dosis de tratamiento de insulina. En cirugías mayores debe recibir la mitad o también el tratamiento vía subcutánea. Es importante en estos pacientes el monitoreo. El monitoreo de la glicemia cada 4 horas, ¿no? Aplicarlas volviéndonos durante la cirugía. ¿Qué otras consideraciones en anestesia debemos de tener? Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 debe recibir algo de insulina para evitar la cetoacidosis y recibir una solución con glucosa para evitar la hipoglicemia. Cuando nosotros vemos este tipo de pacientes que han recibido insulina, ¿no? El problema es que cuando nosotros administramos este cristaloide de la glucosa para evitar la hipoglicemia. Pero si es un paciente que es diabético, diabetes mellitus, y se le ha indicado ayuno de 8 horas, ¿cómo nosotros podemos calcular la glucosa, la hipoglicemia? Muchos pacientes están con hipoglicemia, llegando ya a dormirse, a estar en coma, y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es importante que estos pacientes en sala de operaciones, ¿no? Tenemos el glucotex, ¿no? Los pacientes que reciban en el preoperatorio mezclas deberían cambiar a insulinas individuales, recibir una dosis reducida de solo la insulina de duración intermedia. Cuando el paciente tiene neuropatías, debe recibir profilácticamente para la broncoaspiración, ya que tiene un vaciamiento gástrico retrasado. Pero eso se hace en la premedicación. Si recibe NPH, ¿no? Vamos a tener mucho cuidado por la protamina. Muchos colegas utilizan la protamina. El paciente con hipoglucemia, ¿no? Es raro, que puede deber a un insulinoma, cirrosis, hipopituitarismo, insuficiencia adrenal, sarcomas, cuyos signos y síntomas son taquicardia, diaforesis, palpitaciones, temblor. ¿Qué consideraciones anestésicas en la hipoglicemia? Perfusión continua de glucosa, previo control del glucómetro y comprobación periódica de los niveles de glucosa, tanto sea en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Las enfermedades de la tiroides son factores estimuladores, inhibidores para la secreción de hormona tiroidea. Por ejemplo, tenemos los inhibidores, aumentan los niveles altos, ¿no? Y también los niveles bajos, los percloratos, ¿no? Entonces vamos a tener que estos pacientes, ¿no? Los conocimientos del folículo tienen un receptor que va a producir T3
T4, triodo y tetraiodotironina. Tienes que recordar las cosas que van a inhibir a la liberación de esta hormona y que estimulan la liberación de estas hormonas. ¿Quiénes son las que estimulan? Vamos a tener, ¿no?, la hormona tiroestimulina, ¿no?, y la hormona, los anticuerpos antirreceptores de la TSH, que estimulan la liberación del T3 y T4. El anticuerpo contra el receptor de la TSH es la enfermedad de Graves Basedow. También dosis bajas de T3 también estimulan la liberación de T3 y T4. Bien, niveles bajos de yodo, niveles altos, hacen el efecto de Wolff-Chaikoff. Hay una disfunción tiroidea. Cuando nosotros hablamos del perclorato, ¿no?, que inhibe parcialmente la incorporación de yodo por parte de la tiroides, los fármacos como el propio tiuracilo, la hormona transportadora de tiroides en la tiroides, ¿no?, eso sobre todo en el embarazo, puede inhibir o puede aumentar. En el embarazo se aumenta de T3 y T4. Entonces, haciendo este pequeño resumen, ya tienes gran parte de los exámenes que nosotros podemos tener. Entonces, si tengo hormonas que me aumentan la función, tengo que saber después la tabla de los inhibidores estimuladores y finalmente el efecto que va a haber, aumentar el metabolismo, ¿no?, de T3, T4 en el metabolismo. Las hormonas tiroideas, principales reguladoras de la actividad metabólica celular. Acá vamos a ver cómo se altera la velocidad de las reacciones, altera el consumo de oxígeno corporal y producción de calor. Entonces hablamos de este eje hipotálamo-hipoides. Si nos acordamos de la fisiología, que en el hipotálamo tenemos neuronas muy sensibles, sobre todo el descenso de T3, y esas neuronas van a liberar, va a ser liberada la circulación gracias a la circulación portal que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a liberar hormona tiroestimulina, es un tripéptido derivado de las proteínas que va a estimular una proteína G en las tirotropas, en la adenohipófisis, y estas células, después de que reconocen a la tiroestimulina, van a liberar TSH, ¿no? Entonces, eso va a ser a la circulación sanguínea. Entonces, tenemos que tener en cuenta el estudio del eje hipotálamo-tiroides. En el laboratorio, las pruebas de función tiroidea, ¿no?, la observación clínica del paciente, la medición de la TSH plasmática, la mejor prueba para evaluar la función tiroidea. Si el TSH aumenta, vamos a tener el hipotiroidismo. Y en nuestro medio tenemos bastantes pacientes con hipotiroidismo que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? La TSH disminuida, tenemos la tirotoxicosis. Entonces, tenemos situaciones con disminución de la TSH, ¿no? El hambre, los glucocorticoides, el estrés y la fiebre, que debemos tener en consideración en anestesiología. Los trastornos, ¿no?, de las hormonas pueden ser por exceso o por defecto. Cuando hablamos por exceso, ¿no?, el hipertiroidismo, los tiocianatos, el propio tiuracilo, ¿no? Entonces, estamos hablando del hipertiroidismo, ¿no? Si es por defecto, hablamos de hipotiroidismo. Y si es un defecto, el tratamiento es evidentemente reemplazar la hormona y darle levotirosina. Si nosotros vemos este exceso de utilizar fármacos para evitar que se forme yodo, el tiocianato, propiltiuracilo y los bloqueantes.
O también, en estos trastornos, o también, ¿no? El mismo yodo. Cuando nosotros hablamos del yodo, veamos qué sucede el transportador de sodio, el propiltiuracilo. ¿Qué va a pasar? Se ha demostrado que es un fármaco, evidentemente, que puede disminuir el transporte de yodo. Y además el yodo, como tal, en altas dosis, puede producir un efecto del síndrome de Wolff-Chaikoff, que me disminuye la absorción del yodo. El propiltiuracilo y los tiocianatos, ¿no? Y también puede bloquear a la tioperoxidasas, ¿no? Estas tioperoxidasas que son importantes en el tratamiento. Entonces, esto acuérdense del cuadro que hacen en fisiología. En la tirotoxicosis, las etiologías que podemos hablar, las enfermedades de Graves, el bocio tóxico multinodular, las tiroiditis subagudas, el adenoma tóxico. También tenemos que hablar de las tirotóxicos de los tumores, el ovario, que secreta hormona tiroidea, los hipoficiarios y los placentarios. Características clínicas de la intolerancia. Este es un cuadro de la tirotoxicosis que muchos pacientes les echan la culpa, ¿no? El sobreparto. Cuando hay una alteración de la fisiología, si hay nerviosismo, intolerancia al calor, debemos indicarle los exámenes, ¿no? El perfil tiroideo. Estos pacientes tienen debilidad muscular, temblores, pierden peso. En los signos cardiovasculares tienen arritmias, ¿no? Taquicardias supraventriculares, fibrilación circular, soplos sistólicos, alto gasto cardíaco, fallo cardíaco congestionativo isquémico. Y esto posible causa de una taquicardia sostenida. Así también la leucopenia o la trombocitopenia. Otra característica clínica, disminución de los factores de coagulación, daño hepático, tirotoxicósico. Es lo que vemos en la sensibilidad a la warfarina. Es importante también conocer en anestesiología a qué nos referimos cuando hablamos de tormenta tiroidea. Ustedes ya lo conocen, ya lo han estudiado, ¿no? Hay un estado de descompensación fisiológica de la tirotoxicosis severa, de 6 a 18 horas después de la cirugía. Pero muchas veces se nos precipita, ¿no? En el intraoperatorio, donde no podemos prácticamente hacer nada cuando este paciente no ha sido evaluado, no ha sido tratado, ¿no? Y no ha sido corregido. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas, diarrea, vómitos, hiperpirexia, temperaturas de 38 grados centígrados a 42 grados centígrados, ¿no? Que van a conducir a una hipovolemia, irritabilidad del lírico, ¿no? Pueden estimular también la hipertermia maligna. Si nosotros estamos hablando de temperaturas de 41 grados, la hipertermia maligna se caracteriza por esas elevadas temperaturas. Asimismo, también la sepsis, las hemorragias, las reacciones farmacológicas a las transfusiones sanguíneas. Hay un diagnóstico, ¿no? Que se hace un score en la tiroiditis crítica. Hay una disfunción termorreguladora. Estamos hablando de temperatura. Hay disfunción cardiovascular, ¿no? Taquicardias, arritmias. Hay un efecto del sistema nervioso central. Hay una falla, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva. Hay una disfunción gastrointestinal hepática que hemos ya mencionado, ¿no? Una historia de precipitación más o menos positiva del 10%. Entonces, cuando hablamos de estos diagnósticos, hablamos de un score. Menos de 25 es improbable. De 25 a 45 nosotros podemos hablar que es sugestivo o inminente. Ya mayor de 45 estamos hablando de la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea para su tratamiento. Enfriamiento activo por la temperatura alta. Más meperidina, ¿no?
¿Cómo podemos evitar los escalofríos? Los escalofríos podemos evitar poniendo mantas térmicas, ¿no? A una temperatura de 37, 38 grados, ¿no? Entonces, estas mantas de enfriamiento pueden ser calculadas, pueden ser reguladas. Asimismo, también podemos utilizar, ¿no? El acetaminofén. Mejor utilizamos el metamizol, ¿no? Tenemos que evitar los salicilatos. En estos pacientes también tenemos que la hidratación. Tenemos que utilizar bloqueadores beta-adrenérgicos, especialmente el propanolol de 40 a 80 miligramos cada 4 a 6 horas por vía oral, o 0,5 a 1 miligramo por vía endovenosa cuando estamos ya en el intraoperatorio lento cada 5 minutos, bajo una minuciosa monitorización del paciente hasta disminuir la frecuencia a valores aceptables. Continuar las dosis de 5 a 10 miligramos por hora. Los corticoides, la hidrocortisona, dosis inicial de 300 miligramos, seguidos de 50 a 100 miligramos por vía endovenosa cada 6 a 8 horas, ¿no? En la hidrocortisona en adultos, tenemos que usar 500 miligramos. La dexametasona, 2 miligramos cada 6 horas, inhibe la conversión periférica de T3 a T4. Altas dosis de yodo por vía intravenosa. El yoduro sódico de 0,5 a 1 gramo cada 12 horas en infusión endovenosa continua. Asimismo, también en el tratamiento tenemos que hablar de ablación de la glándula. Puede ser por cirugía o puede ser por yodo radioactivo, ¿no? Para normalización de los niveles de tiroides que se hace de 2 a 4 semanas. Los fármacos antitiroideos, hemos visto el propio tiburacilo y el metamizol, que estamos mencionando, que mucho lo usamos en sala de operaciones. Los efectos colaterales más graves, la hepatitis, la granulocitosis. El propiltiuracilo inhibe la conversión de T3 a T4, 200 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas. Y el metamizol, 30 miligramos, ¿no? Cada 8 horas. El metamizol, ¿no? Que utilizamos prácticamente en pacientes, ¿no? Que no podemos controlar la temperatura y la frecuencia cardíaca. ¿Qué consideraciones anestésicas debo tener en la tormenta tiroidea? La cirugía, en casos urgentes. La premedicación con los medicamentos que hemos mencionado. Evitar la estimulación simpática. Esta estimulación simpática, nosotros estamos viendo, ¿no? Con los anestésicos locales con epinefrina, el pancuronio o la ketamina, ¿no? Practicar la anestesia regional. Es plausible. Aplicar la anestesia regional bloquea la respuesta simpática. Hablamos de anestesia regional con bloqueo de la respuesta simpática cuando es una anestesia epidural o raquídea. Proteger los ojos con exoftalmos y por el estado hipermetabólico los fármacos se metabolizan más rápidamente. ¿Cuáles son las? Ahora hablamos de hipotiroidismo. Las etiologías. La etiología del hipotiroidismo puede ser congénita. Cuando hablamos de ablación de la glándula, hipotiroidismo más común en adultos. O también puede ser autoinmune. Hoy en día está apareciendo estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Enfermedades que cuando se hace todos los exámenes de laboratorio, exámenes auxiliares, ¿no? Etcétera, etcétera, no tiene el paciente absolutamente ninguna alteración, pero tiene un hipotiroidismo, entonces es un hipotiroidismo autoinmune. La tiroiditis de Hashimoto, el déficit de yodo, es otra etiología. También cuando se hace con tratamientos farmacológicos con el litio, la fenilbutazona, en las tiroiditis subagudas. En este hipotiroidismo, las manifestaciones clínicas, letargia, ¿no? El paciente se encuentra letárgico, intolerancia al frío, ¿no? Escalofríos, edema facial, engrosamiento lingual, cardiomiopatías, ¿no? También encontramos ascitis, anemias, ¿no? Estreñimiento y lo paralítico, especialmente posterior a las cirugías, y también la disfunción del gasto cardíaco. Cuando hablamos del coma mixedematosa, ya hablamos del hipotiroidismo profundo. Inicia el cuadro en el hipotiroidismo severo, la indicación de cirugía.
o también en traumatismos, fármacos e infecciones. Aquí vemos nosotros los pacientes disminución de la conciencia, respuesta disminuida al CO2, hay una hipercarbia. Hemos dicho también de la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipotermia. Este es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque nosotros estamos en Puno, pacientes manejamos a 35 grados centígrados bajo anestesia general. Hemos llegado a hacer un trabajo de hipotermia hasta 33 grados centígrados en sala de operaciones aquí en Puno, y a los 34 grados centígrados hay alteraciones fisiológicas en los diferentes sistemas. Aquí en Puno con 33 grados centígrados no hemos visto muchas complicaciones, ¿no? Síntomas exagerados ya de hipotiroidismo. El tratamiento vamos a hacer con suplementos orales de hormonas tiroideas. 150 microgramos por 3 a 6 meses, ¿no? De T4 requiere de 7 a 10 días para los efectos iniciales, para estados estables de 3 a 4 semanas. En T3 empieza a tener efectos en 6 horas. Cuando usamos en forma intravenosa, inicial de 500 miligramos, seguida en 24 horas por 100 microgramos por día. En el hipotiroidismo, las consideraciones anestésicas. Dicho esto en la fisiología, es una cirugía electiva. Se debe posponer en el hipotiroidismo severo. Si este paciente no es visto por el endocrinólogo y no está regulado el hipotiroidismo. En moderadamente hipotiroideos, la precaución con sedación preoperatoria, estamos hablando de sueño, ¿no? Un sueño profundo, la sensibilidad del sistema nervioso a los depresores. Suplementos de cortisol, ¿no? La hipovolemia, y también tenemos que corregir la anemia. Pero la anemia, por favor, la anemia, que es si es crónico, no podemos nosotros estar corrigiendo con sangre, ¿no? Y cuando es crónico, pero cuando es agudo, sí. El engrosamiento de la lengua, dificultad en la vía aérea, cuando nosotros estamos manejando vía aérea. Pasamos nosotros a patologías respiratorias. Las patologías respiratorias en anestesiología son unas enfermedades del pulmón que conllevan a la limitación de actividades usuales de los pacientes que lo padecen. Se traducen en una importante reducción funcional, pudiendo llegar a estados avanzados con severa insuficiencia respiratoria y marcada incapacidad e invalidez. ¿Cuál es la clasificación? ¿No? La clasificación, las enfermedades obstructivas. En las enfermedades obstructivas es el resultado de la presencia, ¿no?, de un cuerpo, un obstáculo en la vía aérea que impide el flujo de aire, ¿no?, especialmente durante la expiración. El flujo de aire que va a los alvéolos y la dificultad en la expiración. Hay una limitación del flujo de aire, una disminución de este flujo expiratorio, aumento de la capacidad pulmonar total. Por lo tanto, hay un desequilibrio de ventilación-perfusión, por lo que nos va a traer una hipoxemia y el paciente se presenta con disnea. Otra característica también es la enfermedad pulmonar restrictiva, ¿no? Son provocadas por procesos que limitan la expansión pulmonar, produciendo una reducción real del volumen de aire inspirado. Aquí también hay un desequilibrio, ventilación-perfusión y hay hipoxemia. Ese intercambio insuficiente de gases a nivel del alveolo y el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces la resistencia a la vía aérea normal, pero disminuye los volúmenes pulmonares, ¿no?, y la capacidad de disfunción. Enfermedades obstructivas, el asma, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en las bronquitis crónicas, enfisemas, las bronquiectasias, que en sala de operaciones todos los pacientes padecen de estas bronquiectasias, pero cuando es fisiológico, nosotros lo podemos manejar. Pero cuando son bronquiectasias obstructivas crónicas, ¿no?, es difícil. Por eso es importante estas patologías en anestesia. La fibrosis quística, ¿no?, que hoy en día se está dando bastante, las bronquiolitis, ¿no? El asma, ¿no?, la dificultad de la respiración. Respiramos aire, el aire pasa a la tráquea y llega a los pulmones. En una persona con asma, las vías respiratorias están inflamadas. Miren, este es uno normal y este es
miren, lleno de secreciones, ¿no? Inflamadas, congestionadas. Es posible que los pulmones además produzcan una gran cantidad de mucosidad, lo que dificulta aún más la respiración. El asma se puede combatir con medicamentos. En las restrictivas, ¿no? Tenemos ya las intrínsecas, edema pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, y en las extrínsecas, enfermedad pleurales, deformidad de la pleura, deformidad de la pared torácica, y también tenemos la comprensión diafragmática, ¿no? Aquí tenemos que es una normal, ¿no? Claro, los alveolos abiertos, ¿no? Ningún fluido, acumulación en los pulmones, hay buen intercambio, ¿no? De gases. En el edema pulmonar, acumulación de líquido ya en los alveolos, ¿no? Fugas de líquido en los pulmones. Por lo tanto, miren, este pulmón está encharcado. Hipertensión pulmonar, ¿no? La presión media en la arteria pulmonar, ¿no? Mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo. Este trastorno puede ocasionar dilatación, puede ocasionar hipertrofia hasta la insuficiencia de la aurícula y el ventrículo derecho. Ustedes saben que por fisiología, ¿no? Y la fisiología pulmonar y respiratoria es lo que va a hacer la insuficiencia de la aurícula y el ventrículo derecho. En la clasificación de hipertensión pulmonar, una hipertensión pulmonar primaria, hipertensión secundaria, ¿no? Cardiopatías pulmonares. La hipertensión de la arteria pulmonar, idiopática, familiar, y cuando es asociada, ¿no? Enfermedad del tejido conectivo, los shunts, la hipertensión portal, las infecciones por virus, el VIH, drogas, toxinas, otras que tenemos que tener en cuenta estos pacientes cuando vayamos a evaluar. Asociación a compromiso venoso capilar significativo, cuando es una hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. En la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda, ¿no? Que mucho se da aquí en Puno. La hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial. Tenemos la hipertensión pulmonar debida a trombopatías crónicas y enfermedades embólicas. Y algunos misceláneas como las micosis, ¿no? La sarcoidosis a nivel pulmonar. ¿Cómo identificamos el paciente con riesgo elevado? Hacemos una anamnesis, información del paciente. Enfermedad pulmonar preexistente, hay una cirugía de torácica o abdominal superior, paciente fuma, es obeso, es mayor de 60 años, la anestesia general ha sido prolongada mayor a 3 horas en este tipo de pacientes con patologías respiratorias, y un paciente con una clasificación de ASA de 3 o ASA 3 o ASA 4. Y vemos la vía respiratoria normal, ¿no? Y una vía obstructiva, ¿no? Obstructiva, los que roncan en la noche, ¿no? Insuficiencia respiratoria y las complicaciones cardiovasculares. En la anamnesis también, cuando hablamos de tos crónica, miren, un bronquio normal, ¿no? Y un bronco inflamado. Hay bastante secreción. Se hace toser al paciente para obtener una muestra de esputo que será examinada en el laboratorio. Los antecedentes de tabaquismo, ¿no? Hemos hablado del tabaco, ¿no? Puede ser paquetes año, ¿no? Número de paquetes fumados por día o por el número que ha fumado, ¿no? El paciente. Entonces, si es un paciente con antecedentes de tabaquismo en la anamnesis, tenemos que pensar que va a haber un aumento de las neoplasias malignas, enfermedad pulmonar obstructiva, complicaciones pulmonares postoperatorias. Esto se tiene que hablar a los familiares, se tiene que mencionar a los familiares. Hemos hablado en la evaluación preoperatoria, la disnea, ¿no? Dependiendo del grado, puede indicarse que la reserva respiratoria es escasa y la necesidad de soporte ventilatorio postoperatorio se va a dar. Entonces, tenemos que estar pensando en la anamnesis si nosotros vamos a tener este paciente, ¿no? Un soporte ventilatorio postoperatorio. ¿Será programado para una cirugía? Sí, tenemos el ventilador postoperatorio, ¿no? Si no tenemos
tenemos que suspender la intervención quirúrgica hasta porque muchas veces en la unidad de cuidados intensivos, que es donde van a pasar estos pacientes, las camas están ocupadas y no hay el ventilador. Por lo tanto, tenemos que hacer la interconsulta a unidad de terapia intensiva. Si después de la cirugía este paciente presenta la disnea, llevarlo a terapia ventilatoria. Así también en el examen físico de estos pacientes críticos, el hábito corporal, ¿no? Y la apariencia general. Los obesos, el embarazo y la cifoescoliosis. Hay una menor disminución de los volúmenes, capacidades y densidades pulmonares, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Predispone al desarrollo de atelectasias e hipoxemia. La desnutrición, ¿no? Los pacientes caquéticos disminuye, o sea, hay menor estímulo respiratorio y menor fuerza en los músculos, susceptibilidad a neumonías, ¿no? La cianosis, estamos hablando de cianosis periféricas, hemoglobinas mayor a 5 gramos por decilitro. Factores. El gasto cardíaco se ve comprometido, por lo tanto el consumo tisular de oxígeno y la concentración de manera también están comprometidos. Los signos respiratorios, signos y síntomas respiratorios, evaluar la frecuencia respiratoria. La taquimia, ¿no? Frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto. El patrón respiratorio, respiración con labios fruncidos, utilización de músculos accesorios o tiraje, asimetría de la expansión de la pared torácica, desviación traqueal, que también tenemos que evaluar en el examen general que hacemos, paradoja inspiratoria. Y en este examen de los signos respiratorios tenemos que ver la expansión torácica, la saturación de oxígeno y la respiración que sea tóraco-abdominal. Nunca debe ser abdomino-torácico. La auscultación, disminución del murmullo vesicular. Vamos a encontrar estertores, sibilancias, estridor. Asimismo, en estos tenemos signos cardiovasculares, pulsos paradójicos, ¿no? Disminución de la presión sanguínea, más de 10 milímetros de mercurio, cuando nosotros hacemos inspirar al paciente. Y la hipertensión pulmonar, mayor resistencia vascular periférica, ¿no? Peritonitis del ventrículo derecho y el cor pulmonar. La clínica, vamos a encontrar estos pacientes en signos: desdoblamiento del segundo ruido, distensión venosa yugular. También vamos a encontrar hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y también los edemas periféricos, ¿no? Encontramos las foveas. En las radiografías de tórax, mire, cuando hablamos de una hiperinsuflación, disminuye la trama vascular. En el EPOG y en el asma, ¿no? Asimismo también del derrame pleural, ya hay una tomografía, fibrosis pulmonar y las malformaciones esqueléticas, procesos restrictivos. Y las lesiones específicas, ¿no? Que vamos a tener las bulas enfisematosas, ¿no? Miren acá, y quistes. Y aquí no usaremos el óxido nítrico. En la gasometría arterial, la prueba de diagnóstico, alteraciones en el pH. El pH arterial en la sangre arterial por unidades, normal 735, rango de 737 a 45. La presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno, normal 40 y 100. Mucho cuidado que esto es a nivel del mar, ¿no? Un rango de 35 a 40 y un rango de 80 a 100. Acá en la altura es inferior. La saturación de oxígeno es 97, ¿no? 95 a 100, ¿no? Acá en Puno tenemos la saturación desde 85, 86 hasta 90, ¿no? Por eso es que este es a nivel del mar. Bicarbonato, ¿no? Y el CO2. Pruebas de función pulmonar que hacemos nosotros en anestesiología. Determinan la mecánica pulmonar, la reserva funcional y una valoración objetiva de la función pulmonar. Pruebas de función también pulmonar, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Volumen de aire expulsado en forma brusca luego de una inspiración máxima en el primer segundo, ¿no?
son lo que hacemos nosotros, corresponde al 80%, ¿no?, de la capacidad vital, aproximadamente 3.2 litros. El valor normal de 80 a 100%. Los defectos obstructivos, disminución de la capacidad pulmonar total, capacidad funcional, del volumen de reserva, ¿no?, menos del 80%. Los defectos restrictivos, disminuyen todos los volúmenes pulmonares con un BEF de 1 y capacidad por normal o aumentado el CBF. Obstrucción leve, hablamos del 65 a 77, al 79%, obstrucción moderada del 50 a 64%, obstrucción severa 49 a 35%, y obstrucción muy severa 35%, que tenemos que nosotros en la evaluación preoperatoria ver. Ya cuando nosotros damos la anestesia general, ¿no?, enfermedad pulmonar preexistente, ¿no?, vamos a tener la hipoxemia y la telextasia, siempre viendo y valorando la ventilación perfusión. En decúbito supino, o sea, ya el paciente que va a ser intervenido, que eleve el diafragma más la anestesia general, va a disminuir la capacidad residual funcional. Esto tiene que conocerlo el cirujano, tiene que conocerlo la instrumentista, ¿no?, o tiene que conocerlo la enfermera de anestesia, para condicionar la posición del paciente. ¿Podemos colocar en tren del Lembour? No. ¿En posición contra tren del Lembour? Sí, poco a poco aumentando la capacidad funcional residual. En los anestésicos inhalatorios, la utilización de propofol, barbitúricos y opiáceos, ¿no? En la hipercapnia e hipoxia en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Y efectos sobre la función ciliar, algo también importante, daño del epitelio ciliar en la intubación endotraqueal. Mucho se ha visto cuando tenemos el daño del epitelio ciliar, y hacemos la intubación endotraqueal, como nosotros no vemos, rasgamos este epitelio ciliar anormal y puede haber bordes sangrados. Entonces las secreciones se espesan, la función ciliar se deteriora. El tratamiento perioperatorio de la enfermedad pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento o la indicación? El paciente tiene que dejar de fumar, pero ¿cuánto tiempo? Si el paciente es fumador crónico, ¿le vas a decir que no fume una semana, que no fume un mes? Pacientes así clínicamente o fisiológicamente, unos 6 meses debe dejar de fumar para que por lo menos libere. Entonces no hay otra alternativa que avisar a los familiares que es un candidato a muerte súbita y que puede morir en sala de operaciones, ni bien coloquemos la anestesia. Tratar las exacerbaciones agudas del EPOG o también en el asma. Esto es importante, ¿no?, porque todos los pacientes con anestesia van a haber exacerbaciones, especialmente del asma. Identificación del apnea del sueño. Prevenir el tromboembolismo perioperatorio, y también hablamos de maniobras de expansión pulmonar. En el tratamiento intraoperatorio, ¿qué fármacos utilizamos? Agonistas beta-adrenérgicos. Actúan sobre los receptores beta 2. Producen pocos efectos secundarios: temblor, agitación, taquiarritmias. El efecto beta 2, ¿no?, a nivel vasos sanguíneos o a nivel cardíaco. Agonistas: la terbutalina, el albuterol, mejor el isoproterenol, el inhalatorio, y la adrenalina por vía subcutánea o por vía endovenosa. Los esteroides disminuyen la inflamación de la musculatura lisa bronquial, inhibiendo al ácido araquidónico, inhiben la liberación de histamina y metabolitos del ácido araquidónico, potencian la acción de los agonistas beta 2. La hidrocortisona, ¿no?, en niños 100 miligramos, en adultos 500 miligramos. Mejor es endovenoso, en la en el intra, o también puede ser en el postoperatorio. La metilprednisolona poco lo usamos, la prednisona también, ¿no?,
la triamcinolona, la betametasona, la dexametasona, que es otro, la hidrocortisona y la dexametasona, lo que más utilizamos. Así también los esteroides inhalados poseen los beneficios de los esteroides con el mínimo, ¿no?, de absorción sistémica. ¿Cuál es el efecto principal colateral, ¿no?, de usar esteroides? Candidiasis bucofaringea. Dosis usual, una inhalación de 2 a 4 veces al día. La mayoría de las presentaciones viene 42 microgramos por dosis. Aquí está la beclometasona, la dubesonida, la triamcinolona. Los anticolinérgicos también incluyen, disminuyen la resistencia de las vías aéreas, ¿no? Anticolinérgico, antiacetilcolina, pueden producir broncodilatación. Ustedes saben que la acetilcolina hace contracción de la musculatura lisa bronquial, ¿no? Y como es anticolinérgico, puede producir una broncodilatación. La sequedad de las secreciones es otro efecto de los colinérgicos y la toxicidad del sistema nervioso central. Tienen que limitar su uso. Como anticolinérgico tenemos la atropina, el bromuro de tratropio, 0,5 miligramos dosis en nebulización del bromuro. El tratamiento con metilsantinas. La teofilina se usa como broncodilatador en forma oral y su forma hidrosoluble, la minofilina. Efectos colaterales, ¿no? Cefalea, náuseas, vómitos, palpitaciones, taquiarritmias y convulsiones. No debemos pasar los niveles tóxicos en el intraoperatorio, mayor a 20 microgramos por ml, porque los niveles terapéuticos que debemos manejar en sala de operaciones son de 10 a 20 microgramos por ml. Si nosotros evaluamos para el paciente, ¿no?, la dosis de carga y las dosis de mantenimiento. Hay aquellos pacientes que no están recibiendo teofilina, dosis de carga 5 a 6 miligramos por kilo por hora en 20 minutos. Y el mantenimiento en el intraoperatorio es 0,5 a 1 miligramo por kilo por hora por vía venosa. Esto lo hacemos en bomba de infusión o 2 a 4 miligramos por kilo por vía oral. No lo hacemos. En niños 0,9 miligramos por kilo por hora y los ancianos, enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca congestiva, 0,45 miligramos por kilo por hora. Eso estamos hablando de, y en fumadores hasta 0,8 miligramos por kilogramos por hora. Esto estamos hablando de bombas de infusión. La técnica de anestesia, ¿no? La técnica de anestesia puede ser local, anestesia raquídea o epidural, anestesia general. Hemos hablado en estos tipos de pacientes, preferir la anestesia raquídea epidural dependiendo del nivel de la cirugía. Y por último, ya la atención postoperatoria. Una vez que el paciente sale, ¿no?, de quirófano, pasamos nosotros a la unidad de cuidados postoperatorios. Monitorizamos los signos vitales, monitorizamos la oxigenoterapia. Si nosotros necesitamos soporte ventilatorio, ¿no?, si es necesario, tenemos un ambiente ahí en la recuperación posanestesia, ¿no?, un ventilador, y si no, tiene que pasar a la unidad de terapia intensiva. Posteriormente, las indicaciones que se hacen después, una vez dado de alta de la unidad de recuperación posanestesia, la fisioterapia respiratoria, ¿no?, es preferible en este tipo de pacientes críticos, pasar la unidad de terapia intensiva y ahí le hacen la fisioterapia respiratoria. Otra cosa importante es saber aspirar y drenar las secreciones. Y algo más importante en este tipo de pacientes, en el postoperatorio, es el dolor. El dolor, que va a ser una clase sobre las técnicas de terapias del dolor. ¿Alguna pregunta? A ver. Ya. Tú dices un paciente de altura que se va a la costa, o al revés, mejor de la costa a la sierra. Mira, el de la sierra a la costa es mucho más beneficioso porque en la altura
saturas 86%. En la costa, esa es la saturación de 97%. Pero el puneño, el de la altura, es un paciente crónico, ¿no? Entonces, el paciente crónico hace ese tipo de hipoxias crónicas, ¿no? Mucho se hablaba, mucho se hablaba en el COVID-19 sobre los pacientes de altura y los pacientes de la costa. Asimismo, también, por ejemplo, en el monte, en los nevados de los Everest, en Argentina, en Colombia, acá en el Perú, que se llama en La Oroya, o acá en Juliaca, ¿no? En Puno, ¿no? Son pacientes crónicos. Si bajas a la costa, en la costa la saturación va a ser mucho mejor, pero depende de la pulmón. El problema es cuando el paciente va de la costa a la sierra. Si un paciente es puneño y va a la costa, está unos 6, 7 meses, se adecua, ¿no? A ese tipo. Pero tiene vamos a hablar de una apendicectomía o una colestectomía de vesícula. Sube acá a la altura porque su cirujano es el doctor que siempre ha visto a su familia. Esos pacientes, hay un síndrome, ¿no? Que les complica la cirugía, ¿no? Un derrame pleural, ¿no? Entonces, estos pacientes hacen prácticamente estas insuficiencias respiratorias, hacen hemorragias, ¿no? El edema agudo de pulmón de altura. Está escrito, está estudiado, ¿no? Especialmente los bolivianos son los que han hecho estos estudios, ¿no? En la altura. Ellos tienen una que viven en La Paz y otro que en el Alto. Y esos cambios de la fisiología se ha visto en las alteraciones en la cirugía. Aquí en Puno yo he tenido un paciente, una señorita, que se fue a Lima, ¿no? Y quiso que el doctor González lo opere. El doctor González aceptó. Yo propuse que esté una semana y que no podía esperar, que tenía que regresar a su trabajo. Y yo le dije las complicaciones que puede haber, ¿no? Un edema agudo de pulmón de altura. Y para su mala suerte, ni bien empieza la cirugía, empieza la hemorragia, ¿no? La hemorragia, el edema, la secreción rosada, ¿no? Hace un edema agudo de pulmón. Tuvimos que suspender la cirugía y pasarlo a la unidad de terapia intensiva. Esas son las complicaciones que hay de la altura. Por eso es importante en anestesiología, cuando nosotros hablamos de evaluaciones preoperatorias, si es de la costa, cuáles son los cambios. Lo que hemos hablado y lo que hay en los libros es a nivel del mar, no es a nivel de la sierra. Ahora en la práctica vamos a ver en los trabajos que ustedes van a hacer cómo cambia la fisiología, ¿no? Cómo cambia la fisiología, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, cuánto está la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 acá en la altura, ¿no? Y cuánto está la presión barométrica para hablar de este tipo de pacientes. Bueno, muchísimas gracias.